Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, gracias por el privilegio de encontrarnos en este lugar para estudiar tu palabra. Pedimos, Padre, la dirección de tu Espíritu Santo. Y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro tema de hoy vamos a estudiar una parábola muy famosa de Jesús. Se conoce como la parábola del rico y Lázaro. Y quiero comenzar leyendo esta parábola como se halla registrada en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 16, y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 19. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, es decir, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Algunas personas toman esta parábola para enseñar que cuando los impíos mueren, van inmediatamente a arder en el infierno, y que cuando los justos mueren, ellos ascienden a otro lugar benéfico. Queremos nosotros estudiar cuidadosamente esta parábola para ver qué es lo que realmente está enseñando. Lo primero que quiero que notemos es que en verdad esta es una parábola. Es decir, no es una historia de la vida real, es una parábola. La fórmula que se usa aquí, esa fórmula es: había un hombre. Se usa repetidas veces en el Evangelio según San Lucas para introducir Jesús una parábola. Por ejemplo, en Lucas 15:11 hay otro caso donde Jesús usa esta fórmula para introducir una parábola. Dice allí: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Noten nuevamente, se comienza la parábola con la fórmula: había un hombre. Ahora es importante reconocer que Jesús usaba muchas de las parábolas que ya existían en su época, pero Jesús tomaba las parábolas y les daba un giro inesperado. Esta parábola del rico y Lázaro no la creó Jesús.
ya era bien conocida en aquella época según los expositores bíblicos. Ahora, algunas personas dicen, esto no puede ser una parábola, porque en las parábolas no se emplean nombres propios, pero en esta parábola se usa el nombre propio de Lázaro. Es decir, porque se usa un nombre propio en esta historia, dicen, esto no puede ser una parábola, sino que es una historia de la vida real. Lo primero que quiero que notemos al estudiar esta historia o esta parábola es a quienes les estaba dirigiendo Jesús esta parábola. La respuesta la encontramos en Lucas 16 y el versículo 14. Noten quién era la audiencia, los escuchas de Jesús en esta parábola. Dice allí en Lucas 16, 14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Noten aquí que eran los fariseos los que especialmente estaban escuchando las enseñanzas de Jesús cuando él contó esta parábola. Ahora, Flavio Josefo, quien nació en el año 37 de la era cristiana, era un fariseo y explicó muy bien lo que creían los fariseos. Quiero leerles una cita que encontramos en la obra de Josefo, Guerras de los Judíos, donde él explica las creencias de los fariseos y de los saduceos. Dice así, ellos, es decir, los fariseos, enseñan que todas las almas son incorruptibles, pero que solo las almas de los justos entran a otros cuerpos, mientras que las almas de los malos están sujetas al castigo eterno. Luego dice en cuanto a los saduceos, pero los saduceos no creen en la duración inmortal del alma, ni en los castigos y las recompensas en el Hades. Es decir, los fariseos creían en la inmortalidad del alma y creían que los impíos iban a quemarse en un fuego eterno. Jesús sabía lo que creían los fariseos y por lo tanto moldeó su parábola para ajustarse a las creencias que albergaban los fariseos. Dicho sea de paso, aún la Biblia explica la diferencia entre las creencias de los fariseos y los saduceos. En Hechos 23 y el versículo 8 nos dice aquí, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Es decir, ellos no creían en ningún tipo de vida después de la muerte. Pero los fariseos, sigue diciendo el texto, afirman estas cosas. Es decir, los fariseos creían que después que el hombre moría, tenía un alma inmortal que vivía ya fuera en el seno de Abraham, o si la persona había sido impía, en tormentos eternos. Jesús no creó esta parábola, sino que la usó sabiendo lo que creían los fariseos. Quiero leer una cita interesante del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 206 y 207. Es un libro que explica las parábolas de Jesús. Dice la autora esto: en esta parábola Cristo estaba haciendo frente al público en su propio terreno. La doctrina de un estado de existencia consciente entre la muerte y la resurrección era sostenida por muchos de aquellos que estaban escuchando las palabras de Cristo. El Salvador conocía esas ideas y enmarcó su parábola de manera tal que inculcara importantes verdades por medio de esas opiniones preconcebidas. Dicho sea de paso, los propios discípulos de Jesús se habían contaminado con la idea de que cuando el hombre moría salía un alma inmortal del cuerpo que andaba por allí. Porque en Marcos 6 y el versículo 49 encontramos que cuando Jesús se le apareció a los discípulos caminando sobre el mar, los discípulos pensaban que era un fantasma. Dice así en Marcos 6, 49. Viéndole ellos andar sobre el mar,
pensaron que era un fantasma y gritaron. Ahora, como les mencioné, esta historia era bien conocida en aquella época. Es más, Flavio Josefo, quien nació en el año 37, escribió una obra que se titula Discurso a los griegos concerniente al Hades. Y en esa obra que escribió Josefo a los griegos, explicó el concepto que tenían los fariseos en cuanto a la muerte. Según Josefo, había un lugar que se llama Hades. Era una región subterránea que estaba compuesta de dos diferentes apartamentos. Los apartamentos eran completamente incomunicables uno con el otro. Según este concepto, cuando los justos y los impíos morían, eran llevados por un descenso hasta llegar a una puerta, que era la puerta que conducía al Hades. Esa puerta era guardada por un arcángel acompañado por una hueste de ángeles. En la puerta, según este concepto, los impíos eran llevados al lado izquierdo de la zona del Hades, a donde había un lago de fuego eterno e inextinguible. Los justos, por el otro lado, eran llevados al otro departamento del Hades, un lugar que se conocía como el seno de Abraham, que quedaba al lado derecho de la región del Hades. Y como les mencioné, se concebía que había una cima o un espacio muy grande entre una región del Hades y la otra región del Hades, y por lo tanto no se permitía comunicación de un lado al otro lado. Obviamente, el Señor Jesucristo está usando este concepto que tenían los fariseos. Jesús no creó esta parábola, sabía lo que creían los fariseos y por lo tanto usó los conceptos que ellos creían. Ahora, debemos hacernos la pregunta: ¿será que cuando una persona muere, si fue impía, va directamente al infierno? ¿Será que si una persona justa muere, es llevada a otra región que se llama el seno de Abraham? ¿A dónde dice la Biblia que van los muertos cuando dejan de vivir? En Juan 5, 28 y 29 tenemos la respuesta clara y diáfana. Dice allí, hablando Jesús: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Noten que Jesús enseñó que los muertos, buenos y malos, van al sepulcro hasta el momento de la resurrección. Ahora, yo pregunto, según el Nuevo Testamento, ¿cuándo recibirán los impíos su castigo? Aparentemente la historia del rico y Lázaro da la impresión de que los impíos reciben su castigo en el momento cuando mueren, porque la parábola parece indicar de que los impíos van a quemarse en ese fuego eterno desde el momento en que mueren. Pero hay problemas con este concepto. En primer lugar, como hemos visto, los muertos, según Jesús, van al sepulcro. Además de eso, el Nuevo Testamento deja muy en claro, diáfanamente, que los impíos serán echados en el fuego cuando Jesús venga en su segunda venida. No serán echados al fuego en el momento de la muerte. Es más, la Biblia enseña que los impíos serán echados finalmente en el lago de fuego después de los 1000 años que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Vamos a anotar algunos de esos textos que hablan del castigo final de los impíos, de cuándo son echados al fuego. Mateo 13 y el versículo 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. La cizaña representa a los impíos. Dice en el versículo 41,
enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán, ahora fíjense, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Noten que en este pasaje nos dice que los ángeles no llevan a los justos a un lugar subterráneo que se llama el seno de Abraham. No son reunidos a Abraham. No son llevados los impíos en el momento de la muerte al infierno o al Hades. Aquí nos dice claramente que Jesús enviará a sus ángeles para recoger a sus escogidos y unirlos a Él en el momento de su segunda venida, no en el momento de la muerte. Y nos dice que los impíos serán echados al horno de fuego, no cuando murieron, sino claramente al fin del siglo o al fin del mundo. Noten también Mateo 25, y vamos a leer los versículos 31 al 34 y luego el versículo 41 y también el versículo 46. Y se van a dar cuenta de algunas similitudes entre esta parábola de Jesús y la historia del rico y Lázaro. Dice aquí, hablando Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Fíjense que aquí dice que cuando venga en su gloria va a apartar las ovejas que son los justos de los cabritos que son los injustos. Y ahora fíjense, y pondrá las ovejas a su derecha, esos son los justos. Noten que no van a un lugar que se llama Hades en el momento de la muerte. Dice que Jesús los coloca a su derecha cuando Él venga en su trono de gloria. Dice, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Fíjense nuevamente la similitud con lo que enseñó Josefo. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, escuchen, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Claramente este pasaje enseña, mis queridos amigos, que los impíos serán echados al fuego cuando Jesús venga en el trono de su gloria. Y que los justos serán llevados a Jesús, no al seno de Abraham, en el mismo momento cuando Jesús venga en su gloria. Esta historia es una parábola, es simbólica, no sucedió en la vida real. El rico representa la nación judía, específicamente los fariseos que rechazaron a Jesús. Y Lázaro representa a los gentiles quienes iban a recibir a Jesús, aceptar su resurrección, unirse con él. Y Jesús estaba diciendo que se iban a reversar los roles. Los hijos del reino iban a terminar en el fuego, donde es el lloro y el crujir de dientes, mientras que Lázaro iba a terminar en el seno de Abraham, como esperaba la nación judía. Ahora, ¿qué tiene que decirnos esta parábola a nosotros también? Mis queridos amigos, nosotros también quedamos frente a frente con una decisión. Nosotros también necesitamos recibir a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Si nosotros rechazamos a Jesús, si nosotros no lo aceptamos como nuestro Salvador y nuestro Señor, entonces nosotros terminaremos como terminó el rico. Es decir, no solo se aplica esto a la nación judía, esto se aplica a toda persona que se halla frente a frente con el Señor Jesucristo.